Y para continuar realmente con estas 70 semanas divididas en 3 periodos, aquí vamos de nuevo a mirar el primer periodo, como dijéramos, de 7 semanas por 7 son 49, y desde la orden del rey Ciro. El segundo periodo, 62 semanas multiplicado por 7, 434 años. Y es en ese periodo, nosotros vemos que aquí ese periodo corre desde, ¿qué? Desde el nacimiento de Cristo hasta, oiga bien, perdóneme, desde la orden y todo el punto alto hasta se cumplen 62 semanas. Y esas 62 semanas la multiplicamos por 7 y tenemos 434 años. Y en esos 434 años tenemos que corren hasta la entrada de Jesús a Jerusalén. Ustedes saben que Jesús entra en Jerusalén y todo el mundo coge rama, tira su manto. ¿Y cómo entró él? En un pollino. ¿Cómo entró él? Bueno, en un burrito, vamos a decirlo. Así que es como fue hecho. Y esa fue su entrada, dice la Biblia muy claro, su entrada triunfante en Jerusalén. Y cómo él se proveyó no de un Mercedes-Benz, no de un carro, no de una jipeta, no de nada de eso. Simplemente el Hijo de Dios dejó el trono de gloria, dejó su gloria, aleluya, su grandeza, su poder, aleluya. Todo esto para él descender. Y en la forma que desciende, que viene, usted ve la humildad. Y es muy importante en estos días que podamos mirar estas cosas. Luego vamos a mirar otro periodo, que es el periodo de la dispensación de la gracia. Fíjese, en la semana 62 se le quita la vida al Mesías. En esa semana 62 que se le quita la vida al Mesías, ahí cesa, mire, ahí ustedes saben que el pueblo hacía sacrificio. En el mismo tiempo de Jesús, mientras estuvo en Jerusalén, en la tierra de Israel, se hacía sacrificio. Recuérdense que se iba al templo y eso siguió igual. Ahora, el punto fuerte aquí es que Jesús vino a entrar aquí justamente a su tierra para entregar el sacrificio, y un sacrificio único y para siempre. Es tremendo porque el pueblo estaba acostumbrado al sacrificio, a un sacrificio, pero ellos sacrificaban el cordero, el carnero, ya usted sabe, y todo eso. Pero aquí nosotros estamos mirando que cuando Jesús entra y se entrega, y Jesús es sacrificado, Él es el sacrificio perfecto, y es una vez y para siempre. Antes se usaba que había que llegar para entrar al lugar santísimo, había que, usted sabe que solamente el sumo sacerdote lo podía hacer una vez al año. La Biblia en el libro de Hebreos nos explica con claridad todo eso, y así mismo está en el Antiguo Testamento. Pero lo que me gusta es que resulta que cuando Jesús entregó, le dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Dice la Biblia que el velo del templo, a donde solamente el sumo sacerdote, podía ir allí a ofrecer o a entregar la sangre, oiga bien, y antes del cual él mismo tenía también que purificarse antes de entrar a ese lugar, dice que solamente él, incluso este personaje del sumo sacerdote, entraba con un cordón en el pie, oiga bien, con una campanita, para que se oyera que estaba vivo todavía, y mientras él se movía haciendo la ceremonia que tenía que hacer allí adentro, lo cual no puedo entrar con mucho detalle ahora, pero dice muy claro que él entraba con unas campanitas que tenían que estar sonando, porque si de pronto esa persona no estaba en condición para estar ahí, moría, boom, y ahí caía, ya usted sabe, y como nadie podía entrar, porque si entraba también moría, pues lo que se hacía era que se le ponía ese cordón y ahí no se sacaba, se alaba y se sacaba del lugar santísimo. La Biblia dice que cuando Jesús se entregó al Padre ya en sacrificio perfecto, completo, lindo y hermoso, porque hermano, sin hermosura para que le deseemos. Y fíjese, cuando esto sucedió, la Biblia es muy clara y muy determinante en lo que dice. Dice que el velo se rasgó
rasgó en dos completamente, dándole libre acceso a usted, a mí y a todo el que quiera venir a Dios. Esto es la dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia es algo inmerecido, algo que viene durando 2000 años. Hermanos, tenemos más de 2000 años en la dispensación de la gracia. Este es un periodo que no ha terminado, pero puede acabar en cualquier momento. ¿Por qué le digo esto? Porque durante la dispensación de la gracia, que es un tiempo insertado, es un tiempo que media entre el primer periodo de las 62 semanas hasta, en este periodo, oiga bien, hasta que termine el tiempo totalmente, porque acuérdese que hay una semana que tenemos que guardarla. Hay una semana que tenemos que guardarla para luego hablar de ella, ¿ok? Pero recuérdense que son 70 semanas. Y en todo esto están ocurriendo, si usted suma 62 semanas, ocurrió una semana el decreto. Viene las 62 semanas hasta la entrada de Jesús en Jerusalén, 62 semanas, 7 más 62, son 69 semanas. Entonces, ¿estamos en qué? Se supone que vaya a entrar 70 semanas, pero ha hecho Dios un paréntesis, así que se le llama, y en ese paréntesis entramos en la dispensación de la gracia. Y eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que tenemos. Ahí comenzamos nosotros a mirar la Biblia como nos presenta los evangelios, y luego nos presenta el libro de los Hechos, donde comienza la iglesia el día de Pentecostés. Capítulo 2 del libro de Hechos. Bien, y ya venimos con el tercer periodo, que es la última semana, la semana ya 70, que es la semana de 7 años, donde ahí hay un pacto que se va a firmar. Eso es lo que está diciendo aquí. Se firma un pacto de paz. Usted sabe que una de las cosas que se necesita, oiga, a nivel mundial y para el pueblo de Israel es la paz. La Biblia dice en el libro de Mateo que cuando digan paz, vendrá destrucción repentina. Por eso es muy importante, porque hay una paz que usted y yo como iglesia no la vamos a vivir, porque tenemos la paz. Oiga bien, la paz que nos da Dios a través del Consolador, el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, ya viene, y podemos decir pronto, una parte de lo que es el último periodo. Habiéndole explicado esto, que entiendo que si tienen algunas preguntas me la harán, por favor si pueden usar el chat, pero yo quiero ir corriendo hasta avanzar lo más que pueda con este capítulo 9, y todo lo que le estoy hablando va a ser todo lo que se necesita saber. Fíjese que en estas 70 semanas nosotros vamos a encontrar algo muy significativo. Este trato de Dios con Israel es muy marcado. Fíjese usted, cuando el ángel Gabriel le habla a Daniel, le dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Para tu pueblo. Es muy claro como lo dice, y si usted mira, no dice para el pueblo gentil, no está incluyendo en este mensaje, aquí no me está diciendo para nada. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y a mí me gusta porque cuando usted mira en el versículo arriba, 24, está diciendo 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo? El pueblo de Daniel, su pueblo, el pueblo judío. Entonces le dice, y sobre tu santa ciudad, porque Jerusalén es una santa ciudad, es una ciudad santa, para decirlo mejor. Y dice, para determinar la prevaricación, o sea, para determinar sobre el pecado y la condición, oiga bien, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado, luego lo dice. ¿Cómo se va a poner fin al pecado? Solamente en Cristo. Porque el hombre en el Antiguo Testamento, conforme a los rudimentos de la ley, el hombre podía ofrecer un sacrificio para limpiar su pecado. Era la manera de expiarlo. Y esto era un barniz. Pero
esto era lo que Dios le dio al pueblo a hacer para que el pueblo fuera limpio y no fuera eliminado completamente. Oiga, qué cosa más grande para Dios morar en medio de ellos. Y entonces aquí está diciendo que este tiempo aquí va a determinar justamente el término de todas estas cosas. Entonces ahí es donde vemos que Jesús es el sacrificio perfecto, el enviado de Dios, el Hijo de Dios unigénito, para que todo aquel que en Él crea, como dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenación del mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, es tremendo, la Biblia nos los trae, pero aquí estamos mirando que Jesús vino a poner fin al pecado. ¿Cómo? Bueno, todo aquel que cree ya es limpio. Todo aquel que le recibe. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El pecado es redimido, limpiado de la vida de cada creyente, de cada hombre, de cada mujer, de esta manera, a través de aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida y aceptar su sacrificio. Y no solamente que se quede en el sacrificio, sino que Él resucitó de entre los muertos. Aquí nos está diciendo que le va a poner fin al pecado y expiar la iniquidad. O sea, mire, usted no se imagina cómo nos está diciendo la Biblia esto. También dice, para traer la justicia perdurable. Eso quiere decir justicia de Dios que va a permanecer, y eso solamente podemos tenerlo a través de Jesucristo. ¿A dónde vamos hoy? Si miramos cómo están las cosas, si miramos cómo el mundo está corriendo, mire, habríamos que decir otras cosas ahora, pero yo tengo que seguir con ustedes enfocado en mis 70 semanas. Aleluya. Aquí dice entonces, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santos de los santos. Wow, aquí está Jesucristo. Así que el ángel le sigue diciendo que 70 semanas están determinadas para su pueblo y para la santa ciudad, y es para expiar. ¿Quién es que va a expiar ese pecado? Jesús. Aquí está la profecía señalando a Jesucristo, el que va a expiar y a limpiar el pecado de la humanidad. Él vino justamente por la humanidad. Él no vino por 3 o 4. Dios siempre, los planes que tiene son para todos. Aquí no hay planes para exclusivos. Estos planes de Dios, el plan de redención, de salvación y la gracia la cual podemos tener, de la cual nosotros estamos siendo asistidos, de una gracia tan hermosa, tan especial, tan dada de Dios, para que podamos nosotros sobrevivir en medio de los tiempos. Bien, a través de esta gracia en Jesucristo, siempre recordando que somos inmerecedores de ella, pero la tenemos y la disfrutamos. Aquí miramos que entonces esos 49, podemos decir sus 49 años, ocurren todo eso, decreto, y luego mucho más acontecimientos dentro del pueblo, porque entonces se edifica la plaza y se edifica todo. Y luego las 69 semanas de los 483 años, incluyendo estas 62 semanas que también estamos incluyendo en todo ese periodo la muerte de Cristo, donde el Mesías es entregado a la edad de 33 años. Así que después de Cristo, lo que encontramos es el trato de Dios con el pueblo gentil. El pueblo gentil que ocurren entre un paréntesis de Dios, y le podemos llamar paréntesis de gracia. Es una gracia que tenemos y va aproximadamente 2000 años. ¿Usted sabe que nosotros estamos sobre los 2000 años? Sí. Nosotros estamos en el 2024. Así que tenemos que mirar que en la actualidad nosotros estamos sobre los 2000. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el Señor está para venir en cualquier momento. Yo digo que es una gracia y es una bendición añadida. El Señor va a levantar ¿a quién? A su iglesia. La Biblia nos habla del rapto y nosotros lo podemos encontrar en los diferentes puntos, pero el ministerio de la iglesia lo vemos muy claro en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 32, y también lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 2 del versículo 6 al 10. Se lo doy porque yo no podría traer tanto estos detalles
Pero yo quiero que usted recuerde algo. Dios no ha dejado de tratar con Israel, pero recuérdese que la iglesia está aquí en medio. Y como nosotros que somos la iglesia, estando en un periodo de gracia y un periodo gentil, donde somos nosotros los gentiles, donde hemos sido injertados en la vida, como dice Pablo en el libro de Romanos, esto nos lleva a nosotros a entender, creer y más que nada conocer que es que la iglesia está todavía aquí. Y Dios va a tratar con su pueblo de una manera especial. Y oiga bien, el trato de Israel comienza lamentablemente bajo un periodo de tribulación. Los últimos 7 días de una semana, la última semana de 7 días, que son 7 años, están divididos en 2 periodos. Y hay un periodo de 3 años y medio, que es un periodo que parece de paz. Es un periodo donde todo el mundo puede comer y jugar como quiera. Israel entra en un pacto de paz, porque con Israel no es fácil, usted sabe, empatar. Israel es único, exclusivo, el pueblo de Dios. Ese pueblo es un pueblo, de ahí vino el Mesías, de ahí los profetas, de ahí tenemos la palabra, de ahí tenemos todas las riquezas que Dios nos ha proporcionado espiritualmente. Por lo que Israel es único y exclusivo. Quiero también decirle que en esos 3 años y medio, por eso está muy claro, 3 años y medio son 42 meses. Esos 42 meses, vamos a decir 42 meses, son 42 meses donde va a aparecer oiga bien, un aparente Mesías, un aparente rey. Y nosotros eso lo vamos a ver con esa bestia que estamos en Apocalipsis, del cuerno que sube en medio de los 10 y tumba 3. Bueno, eso lo explicaremos más adelante, eso tiene su momento. Pero luego, esto es un periodo así de paz. Pero la iglesia no está ahí. Ya la iglesia ha hecho así. Inmediatamente, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesús, redimida con la sangre de Cristo, es levantada en el rapto, conforme la palabra nos habla en 2 de Tesalonicenses, capítulo 4, que nos está diciendo que no podemos ignorar acerca de los que duermen. ¿Por qué? Lo dice. Porque el mismo Jesús, ay, qué tremendo. A mí me gusta esa porción bíblica y la veremos luego. Pero aquí estamos mirando que la iglesia se levanta. La iglesia ya no está. Y yo se lo voy a decir ahora, que en el libro de Apocalipsis también, desde el capítulo 1 al 4, la iglesia no aparece más. Lo que se está hablando es de trompeta, de copa, ya usted sabe, de caballo y de todo eso, y de juicio y por ahí. El juicio comienza, oiga bien, y no aparentemente comenzaría de una vez. Tenemos que mirar muchas cosas. Durante ese periodo de 7 años van a pasar muchas y van a ser intensos. Esos le llaman la angustia de Jacob. Para el pueblo de Israel eso va a ser una angustia muy grande, pero va a ser una angustia en un periodo de tribulación y de gran tribulación. Se dice tribulación porque en el principio es tribulación, pero luego se convierte en una gran tribulación de dolor, quebranto, amargura, persecución, engaño, de todo. Ahí va a haber de todo. Ahí donde el aumento de todo lo que es maldad, a vida y por haber, va a aparecer. O sea que estamos mirando que van a haber 42 meses de tribulación y 42 meses de gran tribulación. Durante ese periodo Israel despierta, porque sucede que el anticristo, que es el personaje que va a pactar con Israel, o Israel va a pactar con él, es el personaje que va a ser levantado y puesto y va a engañar al pueblo por un periodo de 3 años y medio. Al cabo de los 3 años y medio, Israel va a despertar como un gigante que se despierta y se da cuenta que lo han engañado. Porque aquel personaje va a pedir que lo adoren, aquel personaje va a pedir que le sacrifiquen y se va a sentar en el templo. Todo eso lo dice la Biblia, no lo puedo decir así rapidito, todo. Por eso estoy hablando rápido. Y ya usted sabe, son muchas cosas que van a pasar ahí. Y entonces Israel despierta, rompe el pacto y ahí es que se arma la gran tribulación. Así que
ya hemos hablado de 70 semanas con una línea de tiempo. Una línea de tiempo que nos está hablando muy claro. Hay 69 semanas, paréntesis, está la iglesia. Se levanta la iglesia corre, la iglesia comienza Pentecostés. Y ahí ya usted sabe, todo se dispersa la iglesia. Eso es una bendición por todo. Y nosotros los gentiles hemos alcanzado la salvación. Pero no, oiga, hay muchos judíos se convirtieron para todo ese tiempo. Ellos no fueron que nos trajeron realmente lo que nosotros tenemos hoy. Se le predicó a los gentiles y comenzó Pablo, comenzó Pedro y todo. Ya usted sabe, la iglesia es hermosa, ha crecido, se ha levantado. Hay un pueblo hermoso de millones y millones y millones y billones, contando lo que han muerto en Cristo, que es iglesia, bendito Dios, y esa iglesia en cualquier momento es levantada, nosotros estamos vivos. Pablo creía que él iba, ya usted sabe, y nosotros los que quedemos vivos, dice Pablo, y muy bueno porque él tenía que aplicarlo así en la palabra, porque todo es un presente continuo. Así que cuando miramos todo a la muerte del Mesías príncipe, en el año 33, ahí está el gap, que es llamado el periodo en silencio. Yo podría decir un periodo de silencio de Dios con respecto a Israel, pero un periodo de gran actividad para el pueblo gentil. Yo creo que hasta aquí nosotros estamos llevando muchos detalles. Ya para el próximo, nuestra próxima clase sería número 4, ya vamos a comenzar a trabajar directamente entre los puntos que le mencionara anteriormente, que vamos a tener, por ejemplo, el punto final de la estatua de Nabucodonosor, la piedra que golpea, que golpea la imagen y que no con mano humana, y que cuando la golpea, entonces no se usa una mano, sino que la golpea porque viene directamente, es divino lo que sucede, y cuando la golpea se desmoronan todos los gobiernos, sistemas gubernamentales o imperio, como se quiera llamar, y una vez que se desmorona, le da a los pies, de manera que luego esta piedra se coloca en un monte, pero es tremendo, y viene a ser un monte poderoso, y sabemos que ahí es donde entra el Mesías príncipe para gobernar como rey. Ahora, esa parte lo vamos a estudiar con más detalle. También ya sabemos que ese capítulo 2 viene ahí, pero el capítulo que leyéramos anteriormente, el 7, que ya le dije que vamos a estudiar la bestia, la peor, la horrible, que se quedó hasta con eso en la imagen, el pobre Daniel, cuando él vio esa bestia. Y cuando estudiemos esa bestia, vamos a mirar algo muy interesante, que es que ahí entra, esos cuernos son reino y reyes. Esto está muy claro y la vamos a estudiar de nuevo. Así que le voy a traer la imagen, luego le voy a traer las bestias, y luego ya voy a concluir para la segunda venida de Cristo, que también es marcada en el golpeo de la imagen, y también cómo será ese sistema de gobierno que vendrá mundial para todo el mundo, en todo común, toda una religión, todo, bueno, en diferente pero aprobado, en todo está aprobado, ahí todo es positivo, porque va a ser así. Entonces, en ese sistema, como dentro de todo eso va a caminar todas esas cosas de manera diferente totalmente, leyes diferentes, todo será promulgado de una manera totalmente desviado de lo que nosotros conocemos, pero la iglesia estará en el cielo, la iglesia estará con Cristo. Ahí es donde nosotros conocemos que luego, casi allá al final del libro de Apocalipsis, nos está hablando de la boda del Cordero. Muy importante, nos está hablando de galardones. La palabra de Dios nos dice a nosotros a dónde vamos, qué vamos a hacer, qué va a suceder. Por eso miremos que nuestra ropa esté limpia cada día. Amén. Y aquí, para la próxima clase, como ya le dijera, vamos a hablar también de una vez de la segunda venida de Cristo. El rapto no es la venida de Cristo. El rapto, es tomar, es raptar, es quitar, el colapso, el calapazo. Eso es lo que significa. Entonces, en el término griego, la iglesia se levanta y comienza todo este periodo de las 70 semanas. La número 70 comienza
después que la iglesia es levantada. Inmediatamente la iglesia levantada, ¡boom!, comienza Dios, oiga qué tremendo, a mirar a Israel porque ahí entra otra situación y otro periodo de una semana. Así que ya como habiéndole hablado todo esto, creo que ustedes han quedado clarito conmigo. Volveremos en esos puntos que ya le he hablado y creo que hasta para hoy he terminado este punto. Vamos a entrar algunas preguntas que yo sé que ustedes van a tener. Así que con mucho gusto estaré para darles respuesta. Amén.